adelante. Ahora tenemos en comunicación telefónica al señor René Ramírez, secretario general del SUTEP. Le damos los buenos días. Y bueno, lo primero, ¿está usted de acuerdo con esta aprobación en el Congreso finalmente, la ley magisterial? ¿Cómo está, profesor? Buenos días, Verónica. De ninguna manera. Yo debo expresarte lo que el magisterio en este momento está opinando. Es un rechazo a esta norma, no solamente por la forma como ha venido aprobándose, sino por el contenido mismo que tiene esta norma, donde se están recortando los derechos adquiridos así de manera burda. Se viene anulando derechos como por ejemplo el nivel alcanzado por los maestros dentro de la ley del profesorado. Ahora con el argumento de que se establecen nuevas reglas de juego para el ascenso, se recortan los derechos adquiridos bajo la ley que establecía también reglas de juego claras. Por lo tanto, eso es una vulneración de un derecho adquirido por el magisterio que nosotros no vamos a renunciar y vamos a tener que apelar a diferentes instancias vía las acciones legales que nos corresponde hacer. De igual manera, con el tema de la remuneración, que ahora se dice que incrementa la remuneración a los maestros, cuando en realidad hay solamente 100 soles que se pone al maestro de su primer nivel de 24 horas, pero sin embargo se le quita una serie de derechos, como por ejemplo el 30% de fracción de clase y otros derechos que ya se ha venido peleando, se ha venido luchándolo, pero antes de que se nos otorgue, ahora se nos quita de manera burda con esta ley. Entonces, estos y otros derechos que hoy día están siendo conculcados no podemos nosotros aceptarlo, y por eso mismo esta ley está siendo rechazada sin el consenso social, consenso del magisterio, y de verdad es una lástima que en este gobierno siga sucediendo como en el pasado. ¿Qué es lo que van a hacer entonces? ¿Han tomado ya alguna decisión? En lo inmediato nosotros estamos tomando las acciones legales, preparando ya las acciones como las acciones de amparo, que de manera individual los maestros, bajo la orientación del sindicato y de los abogados que nos están ayudando, vamos a tener que presentarlo en el Poder Judicial, y también está preparándose la demanda de inconstitucionalidad sobre los aspectos que ya se ha venido identificando con la ayuda de los abogados. Los congresistas en algunos casos también han venido anunciando presentar estas demandas, y de verdad que agradecemos por el respaldo, como el señor Lescano, el señor Rimarachín, que han venido apoyándonos en toda esta batalla. ¿Qué derechos constitucionales se les estaría recortando con esta ley? Los derechos que principalmente se están anulando, ¿no? Por ejemplo, el nivel alcanzado por los maestros. Como vos explicarte, se ha alcanzado bajo las normas, bajo la regla de juego que establecía la ley del profesorado. Se nos quita, se nos recorta, se nos baja del nivel, se nos degrada prácticamente. El otro tema es el 30%, que es un derecho adquirido, que está dado ya por la ley, y según la Constitución Política, un derecho adquirido no se puede anular después de haberlo concedido. Al contrario, tiene que ser mejorado. Luego, el tema de se pone en peligro el tema de la estabilidad laboral de los maestros. Se anula, por ejemplo, a los auxiliares de educación, a quienes duramente se les saca del sistema prácticamente, no después de haber sido un apoyo grande pedagógico para los maestros que trabajamos en aula, y los auxiliares hacían un buen trabajo de complementación con los estudiantes. Eso se anula, y otros derechos que también nosotros vamos a pelear. O sea, solamente, digamos, van a realizar acciones en lo que corresponde el Poder Judicial, pero no van a retomar... Vamos a seguir haciendo acciones de más. Estamos consultando, Verónica, estamos consultando un paro nacional. Estos días vamos a tener una asamblea nacional donde vamos a recoger la opinión de los maestros. Si las bases así lo acuerdan, vamos a hacer un paro. De lo contrario, vamos a ir planificando acciones posteriores. ¿Cuándo va a ser esta reunión? Hoy día tenemos una reunión con el Comité Ejecutivo Nacional y vamos a poner la fecha para la asamblea. Ok, y luego de esa asamblea, entonces van a decidir si retoman la huelga. Bueno, todo puede suceder, todo puede suceder. El magisterio está en este momento con una tremenda indignación, eso es lo que nos están transmitiendo, están llamando de todo el país, y como te repito, las acciones que tenemos que hacer vamos a decidir orgánicamente y vamos a hacerlo público. Y a la hora de que ustedes levantaron la huelga hace unas semanas, creo que ya hace un mes, ¿llegaron a un acuerdo de repente con algunos parlamentarios o con representantes de Gana Perú o con el propio Ejecutivo para ver cómo se iba a manejar ese tema en el Congreso o no? No, con el Ejecutivo no hemos tenido nunca ningún acuerdo sobre el tema de la ley. Nosotros sabíamos que ese era otro escenario, que teníamos que pelearlo. Lo que hemos hecho es conversar con varios congresistas, y aquí yo quiero de verdad, hay congresistas que han faltado a la verdad y a su palabra, como siempre ha sucedido en el país.
daban un mensaje en el interior del país cuando se reunían con los maestros, prometían respaldar a la lucha de los maestros, pero sin embargo ahora les hemos visto en el Congreso que han hecho otra cosa. Eso ya hemos venido viendo incluso en la Comisión de Educación, donde había congresistas que cuando se reunían con maestros en el interior del país, en la provincia, en las regiones, prometían una cosa, pero sin embargo ahí hacían otra cosa, votando en secreto. ¿Qué Y ahora ha congresistas? sucedido también igual. ¿Qué congresistas? Bueno, eso ya lo conversaremos nosotros con los maestros de las bases. No hace falta en este momento lo que nosotros tenemos que expresar es nuestro rechazo a la manera como se ha aprobado esta ley, pese a las advertencias, pese a que ha habido un rechazo tremendo del magisterio. El gobierno ha decidido aprobar esta norma que ahora vulnera nuestros derechos. Bueno, ahora ha sido el Congreso de la República, ¿no? Por eso yo le preguntaba a usted si es que con el Ejecutivo se había llegado también a algún tipo de acuerdo, porque parece que no han habido muchas modificaciones de la propuesta del Ejecutivo con lo aprobado ahora en la madrugada por el Congreso de la República. El Ejecutivo nunca ha querido discutir esta ley con nosotros, empezando del Ministerio de Educación. Eso ya hemos informado a los maestros de todo el Perú. Nunca han querido ponerse a debatir. Lo ideal hubiera sido que una ley, tratándose de una ley para el magisterio, primero se haga una discusión con los maestros, como debe de ser en un país democrático, pero sin embargo no les impone, ¿no? Qué bueno hubiera sido que después de discutirlo, un proyecto de ley consensuado con el magisterio, se ingrese al legislativo. Hubiéramos sido nosotros quienes hubiéramos exigido su aprobación, sabiendo que sea beneficioso para el magisterio, pero eso no es así. Hasta ahora, como en los gobiernos pasados, no se impone, ¿no? De manera unilateral se hacen las cosas y ahora están haciendo como las anteriores leyes, ¿no? Contrarias al magisterio, rechazadas por el magisterio, y va a ser nuestro instrumento para seguir luchando y batallando porque se nos devuelvan los derechos que hoy día se quieren recortar. O sea que ustedes, digamos, levantaron la huelga en su momento porque tenían la esperanza de que en el Congreso de la República pudieran escuchar sus modificaciones, o los que ustedes querían que cambiara. Nosotros hemos suspendido nuestra huelga y eso hemos dicho públicamente, pensando en los estudiantes para no poner en peligro el año escolar de nuestros alumnos y valorando algunos avances que hemos tenido con la Comisión de Trato Directo. Pero el tema de la ley era un tema pendiente. Sabíamos nosotros que esto se tenía que llevar a un nuevo escenario, ¿no? Y también sabíamos que si nosotros continuamos en huelga, que sabe el gobierno y el Congreso de la República, este debate le van a llevar seguramente a diciembre o enero. Ahora hemos visto cómo de manera apresurada no han tenido la consigna de sacarlo ya y quieren dar la apariencia de que han hecho un gran debate cuando en realidad simplemente han estado esperando el momento. Pero nos habla usted de una comisión con la que se había hablado, que es la comisión del Ministerio de Educación. Una comisión con el Ejecutivo, con la PCM, que yo debo decir en este momento que por estar entretenidos en esta pelea en el Congreso de la República no lo hemos retomado, pero ahora yo pido públicamente al Premier para que retomemos esta comisión con el Ejecutivo para debatir los temas pendientes. El 30% por privaciones de clases en cuanto se refiere a la deuda tiene que ser pagado al magisterio y ahora nosotros exigimos con mayor fuerza de que se tiene que retomar las reuniones para que de una vez por todas se haga un cronograma de pagos para este derecho. Muy bien, muchas gracias. Al profesor entonces René Ramírez, secretario general del SUTEP, manifestando que bueno el gremio está en contra y que rechaza esta aprobación dada en la madrugada durante el Congreso y bueno van a iniciar acciones legales y en los próximos días se realizará una asamblea y decidirán cuál es el futuro de los maestros en nuestro país. Vamos ahora a otras noticias, nos comunicamos con nuestra compañera Katia Gutiérrez desde la morgue de Lima. Katia. Sí, ¿cómo estás, Verónica? Muy buenos días. En efecto, tal como lo mencionas, estamos en la